City Talkers, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la tecnología de la mano de los proyectos más innovadores. ¿Qué tienen de especial estos sistemas para ser del interés de unas compañías como puede ser en este caso Z Ingenieros? La torre, la cimentación, todo eso lo cambiamos por un cable, pero podemos alcanzar mayores alturas con este elemento. O vamos a llamarlo ya aeronave, porque es lo que es, ¿no? Has hecho hincapié en el factor que yo creo que más ha influido, que son los drones como tecnologías precursoras en tecnologías AWES. ¿Cuál es la visión estratégica de CT para liderar en este sector emergente? Porque realmente es la primera vez en la historia que el mundo aeronáutico y el de las energías renovables se unen en un sector concreto. Bienvenidos a este sexto episodio, City Talkers. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y de gran relevancia para el futuro de las energías renovables, los Airborne Wind Energy Systems, o AWES, en español, sistemas aéreos de generación eléctrica mediante aeronaves autónomas cautivas. ¿Sabes de qué se trata? Si no, prepárate para un episodio lleno de innovación y tecnología que te dejará sorprendido. En este episodio exploraremos en profundidad qué son los AWES, cómo funcionan y por qué representan una de las fronteras más emocionantes en la generación de energía renovable. Hablaremos con expertos en el campo, examinaremos casos de estudio y discutiremos las perspectivas futuras de esta prometedora tecnología. Así que ajusta bien tus auriculares, relájate y acompáñanos en este viaje al apasionante mundo de los sistemas aéreos de generación eléctrica mediante aeronaves autónomas cautivas. Para hablarnos de los AWES, nos acompaña la persona que creó el grupo de trabajo AWES al unirse a Z Ingenieros en el año 2020, nuestro compañero Agustín Arjonilla. Se unió en 2020 a Z Ingenieros como consultor senior y rápidamente destacó por su papel en la creación y liderazgo del grupo de trabajo de AWES. En CT, además de impulsar los AWES, ha liderado la fase inicial del desarrollo del sistema para Halo Space y brinda soporte en áreas de defensa, simulación, drones y sistemas críticos. Antes de unirse a CT, Agustín tuvo una carrera destacada en la industria aeroespacial y de defensa, iniciando su trayectoria en el año 1984 en I+D para defensa en experiencias industriales, lo que hoy se conoce como Indra. Fue pionero en el desarrollo de sistemas críticos y drones, fundando varios departamentos y empresas enfocadas en tecnología de drones, incluyendo el primer autopiloto de hardware reconfigurable para drones en el mundo. Su experiencia en AWES comenzó en Suiza y continuó en CT, donde ha sido clave en la innovación y desarrollo de soluciones tecnológicas en este campo. Su carrera ha estado marcada por un enfoque constante en la innovación en sistemas aeroespaciales y drones. ¿Qué tal lo he hecho, Agustín? Pues fenomenalmente bien, Ignacio. La verdad es que has hecho una excelente introducción a lo que son los AWES. Has sintetizado también mi carrera de 40 años, que no son pocos, pero sobre todo, fíjate, lo que creo que es importante es que has hecho hincapié en el factor que yo creo que más ha influido en los AWES, que son los drones como tecnologías precursoras de lo que luego se han convertido en tecnologías AWES. Pues muchísimas gracias por tu comentario. Y si te parece, quisiera dar comienzo a este podcast con una pregunta que te he querido hacer desde que al poco tiempo de unirme a Z Ingenieros me comenzaron a hablar de este proyecto. ¿Podrías explicarnos en algo más de detalle qué son los AWES, para qué sirven y sus ventajas frente a los sistemas eólicos actuales? Por supuesto. Fíjate, primero, si me lo permites, vamos a comenzar dando una perspectiva histórica de cómo la humanidad ha venido extrayendo la energía del viento durante siglos gracias a los molinos de viento. Si tiras de hemeroteca, la primera máquina eólica conocida aparece en el año 1700 a.C. Esto era en Babilonia, y esta máquina se utilizaba para bombear agua, aunque ya parece que en la antigua Persia, es decir, antes de esas fechas, ya se utilizaban molinos de eje vertical para moler grano. Bueno, luego desde allí el uso se extendió a otras partes de Asia y luego a Europa, y los molinos de viento pues, se han venido utilizando para una variedad de propósitos, pues, incluyendo pues, molienda de grano, extracción y bombeo de agua, y solamente es en el siglo XX, en la actualidad, cuando su uso se ha extendido a la producción de electricidad. Entonces, si os fijáis, los actuales aerogeneradores se diferencian conceptualmente bien poco
de los rudimentarios molinos de la antigua Persia. Es decir, no dejan de ser torres que tienen unas aspas. Entonces, ¿esto qué es lo que implica? Pues esto implica una limitación de su capacidad para alcanzar los vientos de mayor altura, que al final son los más interesantes, porque tienen más energía, son más limpios y soplan durante más tiempo. Entonces, si observamos el mercado, existe la tendencia de hacer los aerogeneradores cada vez más grandes y más altos. Por ejemplo, el último modelo que yo conozco de Vestas, el V236, que son 15 megavatios de producción eléctrica, alcanza ya una altura de 280 metros, eso contando con las aspas. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que esto al final es una tendencia que ya roza los límites de la viabilidad en cuanto a los elementos constructivos. Fijaos el pedazo de máquinas que son, ¿no? Que necesitan una cimentación brutal. Luego, los límites económicos también, porque estas son máquinas que tienen unos costos de desarrollo, fabricación y mantenimiento muy elevados y se producen muy poquitas o solo se van a producir unas pocas máquinas de este tipo, con lo cual no pueden rentabilizar las inversiones realmente. Entonces, los AWES lo que han venido a hacer es implantar una solución inteligente para alcanzar estos vientos que están a mayor altura, ¿no? La evolución tecnológica de los dispositivos captadores de energía eólica lo que nos ha llevado es a sustituir lo que serían las palas de los molinos por aeronaves autónomas cautivas. Entonces, si os fijáis, en un aerogenerador típico de 3 palas, el que veis todos los días si vais por la carretera, lo veis por el campo y tal, resulta que el 60% de la energía lo genera solamente el 30% de la pala. Es decir, solo la punta de la pala es lo que genera energía. El resto, lo que es el resto de la pala, la góndola, la torre, la cimentación, está ahí solamente para elevar la pala a unas alturas de operación y para aguantar las tensiones y cargas estructurales que ejerce el viento sobre la misma. Entonces, si sustituimos la punta de la pala por un elemento que tenga las mismas dimensiones, por ejemplo, una aeronave a la fija o una cometa, y el resto de la infraestructura, todo eso que la torre, la cimentación, todo eso lo cambiamos por un cable, tendremos la misma capacidad de generación, pero al estar solamente restringido por un cable podemos alcanzar mayores alturas con este elemento. O vamos a llamarlo ya aeronave, porque es lo que es, ¿no? Y así poder disfrutar de las ventajas de los vientos a mayor altura. Entonces, estas aeronaves se emplean como dispositivos captadores de energía eólica volando en viento cruzado y lo que hacemos es transmitir su energía capturada a tierra. Entonces, podríamos considerar que es un dron cautivo, ¿no? Como estos que hay para otros usos. Pues bien, estos peculiares, llamémoslos sistemas drone, son los que se denominan en inglés como Airborne Wind Energy System o AWES y son parte de lo que es la nueva transición en energía eólica, lo que se llama la eólica 2.0. Entonces, los AWES no son solo un concepto, aglutinan múltiples conceptos para convertir esa energía del viento en energía eléctrica. Pero los dos principales, que son los que están en el mercado más extendido ahora mismo, son la generación eléctrica a bordo del vehículo, se llama FlyGen, es el acrónimo, o la generación eléctrica en tierra, que es GroundGen. Entonces, los AWES son una tecnología todavía muy joven. Fijaos que los fundamentos matemáticos se presentaron en un artículo científico allá por el año 1980. De hecho, durante los años 90, la investigación sobre AWES fue prácticamente abandonada porque no había tecnología. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que en la última década el sector ha experimentado una aceleración extremadamente rápida gracias a las tecnologías de los drones. De hecho, en la actualidad ya hay un ecosistema AWES que está formado sobre todo por pymes, tipo startups y spin-offs de universidades que han desarrollado demostradores tecnológicos entre 100 y 600 kilovatios, cual, bueno, pues ya está bastante bien como demostrador, ¿no? Entonces, finalmente, por concluir lo que preguntabas y por mencionar las principales ventajas de los AWES frente a sistemas eólicos actuales, yo diría que es que, primero, nos permite acceder a mayores y mejores recursos eólicos con sistemas mucho más económicos que además se instalan y desinstalan en unos minutos y que finalmente también podemos transportar con mucha facilidad, asentar y operar
en casi cualquier parte del mundo. Entonces, esta flexibilidad para mí supone unas ventajas logísticas que convierten a los AWES en una opción muy atractiva para casos como emergencia, militares y en general en sistemas lo que se llaman off-grid, sistemas aislados o remotos en los que puede competir ahora mismo en la actualidad con éxito frente a soluciones que están ya súper maduras y optimizadas como es generación con grupos electrógenos. Muy interesante, Agustín. Muchas gracias, sobre todo por darnos esa perspectiva histórica de cómo la humanidad pasó de lo que se conoce como energía generada a través de molinos de viento a lo que a día de hoy son estas aeronaves, estos sistemas AWES, que como concepto principal tienen la conversión de esta energía del viento en energía eléctrica. Pero, ¿qué tienen de especial estos sistemas para ser del interés de unas compañías como puede ser en este caso Z Ingenieros? Bueno, esto hay que hacer un poco de historia, yo también, otra vez. Cuando yo me uní a la compañía, pues una de las primeras cosas que hice fue evaluar el alineamiento de mi unidad de negocio, en este caso la unidad de sistemas, con las líneas estratégicas de la compañía para poder hacer unas recomendaciones, recomendar un plan de actuación e inversiones que se fuera acorde con ellas, ¿no? Entonces, una de las líneas estratégicas de la compañía eran los drones. Entonces, yo realicé un análisis estratégico de las tecnologías drone para identificar las que yo creía que podían ofrecer un mayor potencial, ya sea porque digamos, por su madurez, porque, por ejemplo, una tecnología de baja madurez siempre te va a ofrecer más oportunidades para empezar desde cero que las que ya están maduras, porque ya es un terreno que ya está saturado, ¿no? O también puede ser por su impacto en el mercado, por ejemplo, una tecnología que cambie el terreno del juego con su introducción, lo que en inglés se suele llamar los game changers, ¿no? Entonces, entre estas tecnologías se identificaron los AWES como un sector emergente y con un gran impacto en el mercado, porque realmente es la primera vez en la historia que el mundo aeronáutico y el de las energías renovables se unen en un sector concreto. Entonces, además, esta sinergia, ¿no?, de entre los dos sectores es también una barrera de entrada importante a la competencia, porque pocas empresas tienen capacidades en ambos ámbitos de aplicación, como por ejemplo CT sí las tiene, ¿no? Entonces, como ya has mencionado en tu presentación, yo ya había trabajado en AWES, una empresa suiza, unos años antes de unirme a Z Ingenieros, y pues conocía de primera mano el sector. Entonces me puse manos a la obra en una labor que casi tenía más de divulgación, ¿no?, incluso de evangelización, que de desarrollo de negocio, para dar a conocer la tecnología y convencer a todas las personas de la organización de que merecía la pena invertir en AWES. Lo cierto es que ahí también fui afortunado, ¿no?, porque conté con el apoyo de personas como Pedro Pérez, que por entonces era el responsable de mi unidad de negocio y actualmente es el responsable del site de Madrid, o por ejemplo Rubén Piornedo, que entonces era responsable de innovación, los cuales pues me permitieron arrancar una línea de proyectos de I+D AWES que pues afortunadamente dura hasta la fecha. Entonces, ya habéis estado trabajando en AWES durante varios años, por lo que habréis podido acumular tanto bastante experiencia como esa consolidación de una estrategia dentro de este sector. ¿Nos puedes contar algo más sobre vuestros proyectos y la estrategia de CT? Claro, aunque parezca mucho, solo llevamos 4 años trabajando en AWES. Y aunque somos casi la única empresa española del sector, todavía tenemos un retraso de varias décadas respecto a la media del sector en el resto de Europa. Entonces, esto de hecho ha marcado nuestra estrategia y lo ha marcado en 2 líneas de actuación principales que al final son alianzas y el refuerzo de aquellas capacidades que nos hacen únicos en el mercado. Entonces, cuando empezamos, realizamos un estudio de mercado en cuanto al ecosistema de empresas y universidades y la primera decisión que tomamos fue consolidar una alianza con la única universidad española en el sector, que es la Universidad Carlos III de Madrid. Con ellos pues hemos venido colaborando en varios proyectos, como han sido DroneGen, Tokelau, un doctorado industrial con la Comunidad de Madrid y, lo más importante, creamos con ellos la cátedra AWES entre CT y la Universidad Carlos III de Madrid. Entonces, siguiendo con las alianzas, CT ha establecido acuerdos y contratos marco con los principales desarrolladores AWES del mundo,
¿Y por qué hicimos eso? Bueno, pues lo hicimos para posicionarnos al frente del sector y poder ofrecer soluciones mediante proyectos de ingeniería en cooperación con otras compañías para nuestros clientes. Entonces, en cuanto a las capacidades de alto valor para el mercado AWES, yo destacaría la aplicación de tecnologías aeronáuticas avanzadas, por ejemplo, los sistemas de recuperación dinámica de aeronaves AWES, con objeto de minimizar tiempo de recuperación y producir mayor energía con el mismo hardware. Y eso, por ejemplo, ya lo hemos realizado gracias a un proyecto que se llama Morphing AWES. Otro campo en el cual hemos trabajado, de hecho, es la aplicación de inteligencia artificial, en este caso redes neuronales para el control de vuelo, y eso lo hemos hecho gracias a un proyecto de Red.es que se llama IADGENOL. Y además, bueno, pues en la parte de tecnologías, de la parte eléctrica, que esta suele ser la más olvidada en el sector, pues es en la que CETE también ha podido demostrar grandes avances. De hecho, hemos desarrollado lo que es la estación de tierra más avanzada del mundo en un prototipo que hemos co-desarrollado con la Universidad Carlos III de Madrid. Entonces, finalmente, en esta línea, pues habría que mencionar que hemos trabajado junto a la Carlos III en el desarrollo de un producto propio de bajo coste, muy enfocado al autoconsumo. Y luego, bueno, pues en otros ámbitos pues hemos trabajado la parte regulatoria, donde actualmente, por ejemplo, coordinamos la iniciativa WinTask 48 de la Agencia Internacional de la Energía, creando infraestructura de experimentación, especialmente centro de pruebas en vuelo, y ahí estamos trabajando en la creación del Centro de Excelencia Europeo para AWES de La Gomera, y hemos creado el primer centro de pruebas de vuelo AWES en Madrid para hacer nuestras pruebas con la Carlos III. Impresionante, Agustín. Veo que han sido 4 años, que mencionabas al principio que eran pocos, para nada me lo parece, después de tanto hito en tan poco tiempo, ¿no? Muy intensos estos 4 años. Y ahora, con toda esta experiencia que habéis acumulado, quizás puedes contestarme a la siguiente y última pregunta. ¿Cómo ve CETE el futuro de los AWES y cuál es la visión estratégica de CETE para liderar en este sector emergente? Buena pregunta. Nosotros, a lo largo de estos años, nos hemos convertido en parte del ecosistema AWES. Esto pues, nos ha permitido también llegar a realmente 2 conclusiones sobre el futuro del sector, ¿no? Primero, que el sector necesita de un esfuerzo financiero serio en I+D por parte de la Comisión Europea y los Estados miembros, y para esto pues, lo que es el sector AWES tiene que integrarse en las iniciativas de la eólica tradicional, ¿vale? Y porque en el fondo somos parte del sector eólico, ¿no? Lo que pasa es que somos la evolución dentro de lo que sería el futuro del sector eólico, la eólica 2.0. Y bueno, la segunda conclusión es que aunque se han conseguido pues, grandes avances y estamos ya consiguiendo producir en el rango de los 100 kilovatios, aún necesitamos escalar un poco más hacia arriba, hacia el megavatio, incluso más, para ser capaces de atraer el interés real del sector de generación renovable. Es decir, nos ven ahora mismo como experimentos interesantes, pero claro, 100 kilovatios no resuelven el problema de las renovables. Tenemos que ir más allá. Entonces, para esto, primero hay que realizar una labor de consolidación de los actuales demostradores y consolidar de demostrador hacia producto, ¿vale? Para darle fiabilidad, y ya una vez que lo tengamos eso ya maduro, ahí podremos escalar hacia mayores potencias. Entonces son esas 2, digamos, conclusiones las que creemos que van a afectar al futuro. Entonces nosotros, por otro lado, creemos que la estrategia nuestra, la estrategia de CETE, nos va a permitir liderar este sector, aunque aún dependemos de que las anteriores conclusiones que os acabo de mencionar se hagan realidad no solo para nosotros, sino para todo el sector, ¿no? De hecho, estamos ya trabajando en patentar un nuevo concepto que creemos va a revolucionar el sector y para el que estamos formando ahora un consorcio y que esperamos poder hacer realidad en los próximos meses, que ya os digo, este sí que puede ser un game changer, ¿no? Entonces, imagina dónde podemos llegar en otros 4 años. Pues desde City Talkers estaremos encantados de volverte a entrevistar de aquí a 4 años y que nos puedas contar cómo esto se convierte en un hito y cómo vamos a conseguir atraer potenciales clientes y este interés real del sector de lo que se considera generación renovable. Agustín,
eternamente agradecido por habernos dado esta transición histórica, esta muy y completa explicación de lo que a día de hoy son los AWES y este sector, y sobre todo agradecerte tu tiempo, porque creo que ha sido una conversación muy enriquecedora y que nuestros oyentes van a agradecer. Pues nada, pues agradeceros a vosotros que nos hayáis invitado al grupo AWES, al cual yo estoy hoy aquí representando, ¿no? Pero en el fondo somos un equipo, no soy yo, ¿no? Y nada, pues deciros que si no pasa nada, espero que no sean 4 años más, incluso antes, podamos tener noticias además bastante impactantes en cuanto al sector, ¿no? Y bueno, y gracias de nuevo por invitarnos. Muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando desde vuestras casas. Nos vemos en el próximo City Talkers. City Talkers, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la tecnología de la mano de los proyectos más innovadores.